Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este magnífico congreso fotográfico online de carretedigital.com. Bueno, pues como estáis viendo, en todos estos vídeos que os estamos presentando, estamos haciendo una transición por diferentes temáticas fotográficas, desde temáticas más iniciales hasta, pues bueno, vamos complicando un poco los temas, ¿no? Como bien sabéis, tenemos también clases individuales y series, ¿no? En las que os estamos presentando cada día un tema relacionado entre él día tras día, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema que quizá ya es para un tipo de fotógrafo que ya esté consolidado como fotógrafo, ¿no? Y es pensar un poco ya en el qué hago después de haber adquirido ya, pues, asimilado la técnica y haber ya practicado bastante, ¿no? Y para ello tenemos hoy con nosotros a Rosa Isabel Vázquez. Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que nos acompañes aquí en el Congreso. Creo que más o menos voy acertado, ¿no? El perfil de la gente al que te diriges sería algo así, ¿no? O no, o Sí, para los que empiezan también es aconsejable. bueno, yo creo que no, quizá no, es mejor para personas que ya tienen un cierto recorrido, ¿no? Con la fotografía y que ya le empiezan a preocupar otras cosas, ¿no? Además del hacer bien la foto. Entonces, cuando ya esto ya no nos preocupa y ya lo que queremos es, pues eso, comunicar, ¿no? A través de las imágenes, pues quizá es cuando ya empieza uno a pensar en hacer un proyecto personal, que es de lo que voy a hablaros hoy. Exacto, que no lo hemos dicho. Vamos hoy a dar la charla, se titula en concreto Iniciación al proyecto personal, ¿no? Como bien sabéis, Rosa es la autora del libro que creo que es el mismo título. No sé si me equivoco ahora. Es el libro, sí, es el proyecto fotográfico personal. ¿Ves? Que, pues eso. Y entonces vamos a hablar sobre este tema. Pero antes de empezar, a mí me gustaría que nos explicaras a todos. Tú ya has estado con nosotros alguna vez, pero seguramente que hay mucha gente pues que no te conozca y entonces, pues me gustaría que explicaras nada, un breve resumen, muy, muy breve, de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues sobre todo soy artista visual y bueno, pues también soy docente. Trabajo también como comisaria y como editora de fotolibros y bueno, asesora en general a autores, ¿no? que están trabajando con proyectos personales y bueno, quizá mi recorrido profesional y bueno, personal también está en torno a todo lo que tiene que ver con la fotografía artística. Uh -huh. Perfecto. Y como decíamos, es la autora del libro sobre proyectos personales. Me tenía que haber apuntado, siempre me pasa. Digo, cuando empiece diré el nombre bien, pero se me pasa así. Y para no equivocarme, pues igualmente lo pondremos en las notas del vídeo, ¿vale? Su libro y también la escuela donde trabajas, ¿no? La academia donde trabajas. Sí, sí, la formación la imparto a través de la máquina y bueno, la verdad es que ahí estamos, ¿no? Preparando siempre pues, nuevas propuestas y tal y ahora pues justo iniciando pues cursos anuales que tienen que ver también pues eso con los proyectos personales, con el Uh -huh. fotolibro y bueno, la verdad es que son temas muy muy bonitos. Ahora os habéis pasado un poquito al online, ¿verdad? Me imagino. Sí, Hay que adaptarse un poco a los tiempos, ¿verdad? sí, sí, eso es. Ahora estamos trabajando, estamos haciéndolo todo online, porque la verdad es que Madrid está muy complicado, ¿no? El tener una continuidad con clases presenciales ya nos pasó antes del verano. Y bueno, y descubriendo todo el mundo, todo lo que nos puede ofrecer, ¿no? La formación online, que la verdad es que es un Uh aprendizaje -huh. continuo y es muy interesante. Tiene herramientas que realmente son muy buenas para el aprendizaje. Es un aprendizaje para los que imparten también, Sí, porque sí, sí, es, total. es totalmente diferente a lo que se ha hecho de siempre y bueno, hay que ir actualizándose y poco a poco, pues como todas las novedades, pues se irá perfeccionando y lo iremos haciendo todos lo mejor que se pueda. Pues Sí, Rosa, si quieres, cuando quieres, podemos empezar con la ponencia. Si quieres compartir perfecto. pantalla, yo ya te digo, iré Muy interviniendo bien. ahí para desconcentrarte un poco, para ver si estás atenta o no. Vale. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir entonces. Aquí. Vale.
Y bueno, pues este es el título un poco de la ponencia, Introducción al proyecto fotográfico personal. Y bueno, lo que vamos a ver es cómo enfrentarnos a un proyecto fotográfico personal, ¿no? Que diferentes fases tenemos que superar o tenemos que o podríamos pasar, porque realmente no hay una única forma de trabajar, evidentemente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo eso y sobre todo mi intención es despertar las ganas, ¿no? En los espectadores que nos están viendo en iniciar o en continuar sus propios proyectos personales, porque es una materia preciosa, ¿no? Dentro de todo lo que nos ofrece la fotografía. Entonces, bueno, quizá la primera pregunta sería, ¿qué es un proyecto fotográfico? ¿No? Porque a menudo me pasa que hablo con gente que, bueno, pues que hace fotografías y me dicen, estoy haciendo un proyecto y tal, ¿no? Entonces, a veces de lo que me hablan, sí, o sea, sí son proyectos fotográficos, pero quizá no son proyectos fotográficos personales. El proyecto fotográfico partimos de que es la representación de una idea o de un concepto, a veces es de una historia, a través de imágenes fotográficas. Luego con el proyecto fotográfico personal vais a ver que vamos un poco más allá, ¿no? Pero muchas veces, digamos que se confunde mucho, ¿no? Con otro tipo de trabajos que también son muy interesantes, pero que no son realmente proyectos fotográficos personales. A veces es más fácil entender lo que es un proyecto cuando hablamos de lo que no es un proyecto. Yo normalmente me gusta siempre hablar en positivo y recomiendo siempre hablar de las cosas que nuestros proyectos tienen o que nuestras, no sé, propuestas tienen, ¿no? Y no de lo que no tiene, pero yo creo que aquí sí que es clarificador hablar de lo que no es un proyecto, ¿no? Entonces, ¿un proyecto que no es? Pues no es un popurrí de fotos. Por ejemplo, cuando tengo alumnos que vienen de haber tenido, por ejemplo, un curso de composición, ¿no? O el lenguaje fotográfico, ¿no? Que también es otra de las materias que imparto, pues tengo un visionado con ellos y ¿qué es lo que me suelen traer? Pues un montón de imágenes, cada una pues de su padre o de su madre, ¿no? Hechas en distintos viajes, en distintos momentos, en distintas salidas, ¿no? En realidad, el hilo conductor de esas imágenes es uno, nada más, que es que la mirada que está tras esas imágenes es la misma, o sea, la misma persona es la que ha hecho todas esas fotos, ese es su hilo conductor, ¿no? Pero no podemos estar hablando ahí de un proyecto fotográfico. Eso pues es otra cosa. Es un poco quizá nuestro portfolio, ¿no? Que tenemos cosas diversas, ¿no? Pero eso no sería un proyecto. Tampoco lo sería una serie, ¿no? Con esto de la serie siempre a la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Y empieza, ¿pero esto qué es? Lo que he hecho yo, ¿qué es? ¿Una serie o un proyecto? ¿No? La línea a veces está muy, muy fina, ¿vale? Y hay trabajos que es difícil catalogarlos en proyectos o series. Y de hecho, al hablar, el propio vocabulario nos traiciona. Yo muchas veces es una serie y estoy diciendo, este proyecto no sé qué, o sea, que quiero decir que tampoco es que sea ahí súper estanco y no nos tenemos que obsesionar. Pero bueno, en líneas generales, cuando hablamos de una serie, de lo que estamos hablando es de un conjunto de imágenes que generalmente tienen una coherencia estética y una coherencia también temática, pero que no van más allá de eso. El proyecto lo que tiene es una intención de autor tras esas imágenes, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que podría ser quizá clarificador. Bueno, pues nos vamos a hacer fotografía de la costa de Vizcaya, ¿no? Que es muy bonita y queremos hacer un montón de imágenes de costa. Hacemos esas fotografías, las hacemos todas bajo unos mismos parámetros estéticos, pues bueno, pues vamos a hacerlas en blanco y negro, van a ser en larga exposición, vamos a dar efectos muy contrastados y tal. Y lo que tengo ahí es una colección de imágenes que tienen coherencia temática porque todas son de la costa de Vizcaya, no tengo temas diversos, sino todo va bajo la misma temática. Y luego tienen también una coherencia estética, las veo y todas encajan muy bien, o sea, es algo que todas pues tienen eso, pues, un parecido, ¿no? Pero yo no voy más allá con esas imágenes, no quiero hablar de nada más, solo estoy mostrando lo que hay ahí, ¿no? Bajo mi punto de vista y bajo mi mirada, pero no quiero hablar de nada más que de eso que estoy mostrando, no voy más allá, no profundizo más allá. El proyecto sí lo hace. Por eso hay muchas veces que los proyectos han nacido como serie. Y luego cuando se sigue trabajando con ellos, pues llega un momento que profundizamos y buscamos más allá y al final acaban siendo proyectos. El proyecto suele ser de mayor envergadura, suele llevar más tiempo, la serie es como más sencilla. Entonces yo recomiendo que quien no se haya enfrentado nunca a un proyecto, que no tenga ningún problema en comenzar por una serie, ¿por qué no? Como un primer acercamiento
a trabajar con conjuntos de imágenes y luego pues poco a poco pues ya irá entrando en algo más. Pero bueno, esto sobre todo es un poco para, pues eso, para tener un poco claro de lo que hablamos. ¿Una serie también tiene que ser algo preparado, es decir, pensado para que sea, para que todo tenga una relación? ¿O una serie también podría ser a lo mejor diferente? O sea, una mezcla entre popurrí de fotos y serie, digamos. Bueno, yo tengo fotografías que he ido haciendo durante toda mi etapa como fotógrafo, una de aquí, otra de allá, y le busco un hilo conductor, ¿no? Y entonces eso sería una serie, ¿no? También. O tienes que pensarla y realizarla. Podría serlo, o sea, digamos que en la serie es como más elástica, ¿no? Habría que ver concretamente qué imágenes son. También, hombre, dentro de todo hay que darle un poco un sentido, ¿no? No son solo fotos y ya está, ¿no? La serie también nos está pidiendo que haya ahí pues eso, un nexo común, ¿no? Entre ellas, ¿no? Además de que lo hayamos hecho, de que las hayamos hecho nosotros. Entonces, yo creo que el popurrí va por un lado y la serie, digamos que es un paso un poquito más avanzado, ¿vale? Pero bueno, luego cada caso, claro, hay que verlo, es particular. Vale. Bueno, pues más o menos nos vamos centrando, ¿no? Otra de las grandes preguntas es ¿por qué hacer un proyecto? ¿Por qué me tengo que meter yo en este lío con lo tranquilo o lo tranquila que estoy, ¿no? Y tengo ahora qué tal. Bueno, pues la respuesta es que no hay por qué hacerlo, ¿vale? No hay por qué hacerlo. Hay fotógrafos maravillosos que en toda su vida han hecho un proyecto ni lo harán y no por eso son ni menos fotógrafos, ni peores fotógrafos, ni nada por el estilo. Digamos que la fotografía es un camino muy amplio por el que van muchas maneras de trabajar, ¿no? Y digamos que el hacer proyectos sería como un pequeño desvío, ¿no? Un caminito dentro de todo eso, ¿no? Entonces es una elección personal el buscar, ¿no? ese tipo de manera de trabajar que ya va más allá de la fotografía, pero como digo, no es que sea más ni que sea menos, sino simplemente que es pues una elección. Entonces, ¿motivos para hacer un proyecto? Pues sobre todo porque nos hemos cansado ya de hacer fotografía suelta, ¿no? Ya pues estamos un poco estancados, ¿no? Y nos parece que siempre que salimos a hacer fotos al final parece que siempre hacemos la misma, ¿no? Que nos copiamos a nosotros mismos, que ya no, simplemente el que nos salga la foto bien, que sea bonita, antes nos daba mucha satisfacción y ahora ya es como, vale, sí, ya sé que sé hacer fotos bonitas, ¿no? Pero es que busco algo más, ¿no? Entonces cuando sentimos esa insatisfacción, ¿no? Con lo que estamos haciendo, porque lo que queremos ya es algo más, sobre todo, pues eso, ser capaces de expresarnos, ¿no? De una manera más amplia, ¿no? A través de la fotografía, utilizando ya no fotos individuales, sino conjuntos de imágenes. Cuando esa necesidad está en nosotros, yo creo que es el momento de embarcarse en un proyecto. Luego hay otros tipos de razones, como por ejemplo, yo que sé, que parece que como que está de moda o que parece que si no haces un proyecto pues que no eres nadie, que es una frase que escuché hace poco y dije, madre mía de mi vida. Entonces, todo eso son malas razones para hacer un proyecto. No hay por qué hacerlo. O sea, no nos tenemos que sentir obligados a hacerlo en absoluto. Solo lo haremos si sale de nosotros en nuestro momento y si nos apetece. No hay ninguna obligación en esto. Y bueno, ¿cómo afrontar un proyecto? Pues yo siempre os digo que os lo toméis en serio, ¿no? Porque es verdad que el proyecto es exigente, nos va a pedir recursos, nos va a pedir tiempo, esfuerzo, dedicación, ¿no? Y si no estamos dispuestos a darle todo eso, pues quizá el proyecto pues no tenga mucho sentido. Sería mejor buscar otro que nos motive más, quizá, ¿no? Porque si no le estamos poniendo ahí ganas, pues no sé, los proyectos no salen adelante, ¿no? Porque requieren de mucho. Pero bueno, quizá la buena noticia, ¿no? En todo esto, siempre os digo que es que por el mero hecho de tener la intención de hacer un proyecto fotográfico, vuestras imágenes ya han mejorado, ¿no? Y me diréis, ¿eso cómo puede ser, no? Si no hemos hecho nada. Pues porque cuando no estamos embarcados en un proyecto, pues estamos un poco pues tirando a todo lo que se mueve, ¿no? Salimos a la calle y un día y bueno, pues venga, hacemos foto de calle, ¿no? Es como tener un enorme abanico, ¿no? Lleno de ballestitas, ¿no? Entonces dices, venga, voy a la calle a hacer unas fotos, chum, tiro mi ballestita, ¿no? Hoy voy a ir a la playa a hacer un paisaje, venga, va, pues tiro otra, y tiro otra ballestita, ¿no? Y ahora no sé qué, y pim, y pam. Y entonces estoy tirando un montón de flechitas, ¿no? Que son pequeñas, que el alcance, claro, es pequeño, ¿no?
Pero si yo de pronto digo, no, yo estoy haciendo un proyecto personal sobre esto y quiero que todas mis fotografías o la mayor parte de mis fotografías vayan encaminadas a completar este proyecto. Entonces es como si ese abanico yo lo cerrara y todas esas pequeñas flechitas, ¿no? Se convirtieran ya en un arpón bastante grande, ¿no? ¿no? Y ya lo tiro y entonces eso ya es mucho más potente y tiene mucho más alcance. Pues simplemente ¿por qué? Pues porque hemos puesto todas nuestras energías, nuestros recursos, tiempo, todo, ¿no? Nuestra concentración, lo hemos puesto todo en una única dirección y lo hemos proyectado en una única dirección. Entonces, por fuerza, lo que salga de ahí seguro que va a estar muy bien, que va a ser mejor de lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí es una buena noticia ya para nosotros como fotógrafos. Claro. Incluso hay gente también que se centra más si se centra en un solo tema que si no va picando de aquí y de allí, ¿no? Como bien decías, pero hay gente que se concentra mejor de esa forma, ¿no? Porque si no, se dispersa demasiado y no acabas de concretar un camino que te lleve hasta donde tú quieras, ¿no? Y yo creo que es Claro, una... va saltando, ¿no? Sí, Va saltando un poco de aquí para allá y al final, pues bueno, yo creo si que sería haces... una buena forma, incluso para aquel que empieza también, de decir, oye, mira, pues voy a, no un proyecto así a gran escala o muy conceptual, sino algo sencillo, una serie, ¿no? Como hablábamos, de plantearse una serie y decir, oye, pues mira, me voy a plantear esta serie, voy a pensar todas las fotos, cómo hacerlas, cómo planificarlas, cómo componerlas, y de eso, pues al final vas a aprender mucho sobre una temática concreta y sobre técnica fotográfica, además, ¿no? Sí, claro, claro, puede ser una opción. Es verdad que al inicio del todo yo sí que casi recomiendo que se prueben cosas, ¿no? Ujú. Porque cuando empezamos como fotógrafos no sabemos lo que nos gusta en general, ¿no? Por lo Vale. menos a mí, bueno, yo era mucho de paisaje desde siempre porque empecé con la fotografía por hacer senderismo y tal, ¿no? Pero muchas veces empezamos con la foto y al principio no sabemos qué nos gusta, está bien probar cosas. Sí, Pero una eso vez sí es que ya verdad. más o menos vamos viendo ahí por dónde vamos, me parece una idea muy buena el ya centrarnos en algo, ¿no? Y bueno, ir tirando por ahí. Ujú. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, un poco esto ha servido como introducción, pero claro, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Vale, sí, voy a hacer un proyecto, pero ¿por dónde voy a empezar? ¿Por dónde empiezo yo, no? Chan, ¿no? Muchas dudas nos entran, ¿no? No sabemos por dónde ir. Bueno, pues yo también tuve muchas dudas y tuve que pensar mucho. Pues llevo bastantes años impartiendo un curso anual bueno, como has comentado antes, ahora es online, ¿no? Pero bueno, había sido siempre presencial, que se llama también el proyecto fotográfico personal, se llama igual. Bueno, de hecho es que es el libro el que se llama igual que el curso. Y cuando escribí este libro, que salió en el 2017, creo, en noviembre de 2017, lo escribí, estuve como 2 años escribiéndolo, pues me surgieron también a mí muchas dudas, ¿no? Porque claro, en clase estás ahí, pues bueno, cuentas un poco tu metodología y te vas adaptando a la de los alumnos, trabajas con ellos codo con codo, entonces es fácil, ¿no? Si alguien trabaja de una manera distinta, pues flexibilizas y tal. Pero cuando escribí el libro yo decía, madre mía, y esto que lo va a leer gente que yo jamás voy a conocer, ¿no? Y tienen que ser capaces de desarrollar su proyecto con las particularidades de cada persona, con un único libro, ¿no? Y cómo lo hago y tal. Entonces, pues lo pensé, le di muchísimas vueltas. Yo creo que lo más difícil y lo que más tardé fue en pensar cómo lo iba a plantear. Y bueno, en esa fase, ¿no? de investigación, pues claro, lo que veía es que había tantos autores, tantos fotógrafos, artistas, ¿no? Y tantos procesos, tantos métodos distintos, ¿no? A la hora de trabajar, que yo decía, esto es infinito, ¿no? Entonces, bueno, dije, va, voy a intentar organizar un poco esto, ¿no? Y empecé a investigar sobre el trabajo de 200 autores para intentar sacar qué proceso de trabajo tenía cada uno de ellos. E intentar encontrar zonas comunes para ver qué tenían en común y qué procesos podían compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que fue muy bonito, a la par que a veces bastante, no sé cómo decir, denso, ¿no? El hacer esta investigación, porque había gente, bueno, pues que investigaba sobre ellos y encontrabas mucha información, porque había entrevistas donde contaban cómo hacían las cosas y tal,
pero luego había gente más hermética, ¿no? Entonces, Ujú. de la gente que estaba viva, escribí muchos correos para preguntar, entonces mucha gente me contestó, había gente que la conocía, otra que no, pero que fue muy amable y me contó cosas, otros no, nunca me contestaron. Entonces ahí tuve un poco que un poco adivinar, ¿no? Cómo lo habían hecho. Y bueno, fue bonito, ¿eh? El hacer este trabajo y al final, pues eso, determinar un poco en qué diferentes formas esta gente estaba trabajando. Entonces, pues bueno, al principio hice como 8 grupos distintos, luego volví otra vez sobre ello para intentar encontrar más zonas comunes, lo dejé en 5 modelos, que bueno, todo esto lo cuento en el libro, 5 formas distintas de trabajar y no sé qué y tal, pero bueno, yo me voy a ir aquí a un poco a la raíz, ¿no? Por debajo de esto, ¿no? Sobre todo, yo creo que podemos distinguir entre 2 formas básicas de trabajar, ¿no? Una es que primero pensamos y luego fotografiamos. Y la otra es que primero fotografiamos y después pues encontramos conclusiones, ¿vale? En la primera parte, bueno, pues es un poco como se trabaja en la fotografía contemporánea en general, pero que nadie está obligado a hacerlo así. Y de hecho podemos tener proyectos de uno y de otro tipo, yo los tengo, ¿vale? No tengo solamente de uno. O sea, a veces nos sentimos de una manera y otras de otra y bueno, hay que escucharnos, ¿no? Hay que escuchar un poco nuestra voz interior. Entonces, bueno, sí que es verdad que nos encontramos en los trabajos contemporáneos más a menudo en la primera forma. Primero reflexionamos, pensamos, decimos, a ver, pero ¿de qué quiero yo hablar? De esto, tal, bueno, pues ahora que ya lo sé, voy a hacer las fotos. Y este primer punto es el que voy a hablar hoy. Y el segundo, lo que sucede es que a veces nuestras ideas no son concretas, son ideas difusas, y lo que tenemos son pues emociones, sentimientos, de pronto una imagen extraña que se nos viene a la cabeza, cosas así, pero que realmente no tenemos claro de qué queremos hablar. Entonces, yo ahí siempre aconsejo que salgamos a fotografiar, a ver qué sale, y normalmente a través de las propias imágenes, al final llegamos a la conclusión de aquello que queríamos expresar, y suele funcionar bien. Ujú. Esto no es, también lo advierto, este segundo método no es el de tengo unas fotos por ahí muy chulas y tal que me gustaría repescar para un proyecto, las voy a recuperar y a ver si se me ocurre algo, ¿no? Y, y les pongo pues un poco un discurso aquí y tal y al final tengo un proyecto. O sea, eso es otra cosa que no es de la que yo voy a hablar hoy aquí, que también es posible, pero no es de lo que hablo yo aquí, ¿vale? Yo hablo de trabajos que los generamos a partir de esa intención, ¿no? de hacer un proyecto, aunque a veces la idea no esté clara y pueda surgir después. Y os voy a contar una experiencia propia en este segundo forma de trabajar que no es habitual en mí porque yo soy muy conceptual y suelo trabajar de la primera manera, pero también estas cosas pues pasan, ¿no? Esto fue, este proyecto lo hice entre 2015 y 2017 y bueno, fue a raíz de algo que a mí no me pasa nunca, que es que tuve de pronto pues una especie de visión que se me venía a la cabeza, ¿no? Y no es algo que me pase, o sea, fue muy rarísimo, ¿no? Pero fuera muy potente y yo dije, bueno, esto hay que hacerlo, ¿no? Y entonces no tenía muy claro ni el qué, ni el cómo, ni el por qué. Pero yo dije, va, arranco y empiezo a hacer fotos. Entonces yo veía como sombras, veía como insectos, como, no sé, una idea de la muerte, era, wow, no sé, ¿veis? No lo puedo expresar porque era una idea difusa. Entonces, bueno, arranqué, ¿no? Y entonces le pedí a mi madre un tapete que tenía del salón, que ya no lo tenía puesto, pero lo recordaba yo de niña. También le pedí un colgante que ella se ponía los domingos, ¿no? Para ponerse guapa. Y luego me hice una colección de insectos, de estos de coleccionismo, Mm. y elegí uno para esta imagen, ¿no? Y tomé esta foto y la vi y dije, no, esto no es para nada, ¿no? Entonces yo dije, no, porque había sombras en esa imagen. Entonces me acordé de unas fotos que había hecho de unos árboles reflejados en unos charcos y tal, y las recuperé y las introduje con Photoshop en la imagen, ¿no? Y ahí dije, pues esto tampoco es. Luego empecé a probar un montón de cosas, ¿no? De, pues eso, aquí movía el insecto y ya volví a hacer otra foto y luego las junté todas, blanco y negro, no sé qué, diferentes tipos de fusión de capas, que yo en Photoshop soy súper básica porque cuando yo estudié fotografía, estudié Photoshop y hace casi 20 años, o sea que las versiones ya han cambiado Ha mucho y evolucionado un poco, sí. ya he evolucionado y bueno, me he adaptado muy, muy malamente, la verdad. ¿Vale? Pero bueno, yo lo intentaba, ¿no? Y bueno, pues fui haciendo muchas cosas. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue que las sombras las puse, la fusión como muy clarita, ¿no? En la imagen. Ujú. Y a partir de aquí dije, oye, ¿por qué no lo pongo todo muy claro, lo imprimo y trabajo sobre la foto impresa, ¿no?
y empecé a intervenirla con acuarela, porque a mí la acuarela me gusta mucho. Y entonces, pues bueno, empecé a trabajar y la verdad es que ya llevaba unas cuantas cuando dije, pero si es que esto tampoco es. Y nada, y lo dejé, ¿no? Y volví otra vez. Entonces dije, va, lo primero me voy a hacer con una buena colección de ramas y de todo, porque estoy usando las reflejadas estas en charcos que no tengo muchas y encima hay pues impurezas en el agua y tal. Y como había pasado ya un año desde que había empezado con todo esto, pues había empezado en otoño-invierno y volvía a ser otoño-invierno, pues me fui bueno, pues a la sierra, esto está por Segovia, este lugar, que hay pues un bosque, ¿no? que es muy impresionante, con desnudo en invierno, con las ramas y tal, y me hice una colección tremenda de todo tipo de fotos de este estilo para poderlas usar, ¿no? Y entonces ya llegué a un método de trabajo. Cogía y, bueno, pues ponía un fondo que solía ser una tela, un objeto personal de alguien, un insecto que yo elegía para eso y una zona de bosque que yo elegía también para eso. Entonces, esto que veis aquí es un proyector que, bueno, no sé si se ve el ratón. Sí, Sí se ve, se ve, sí. fenomenal. Bueno, pues esto es un proyector que está proyectando la imagen del bosque sobre esta superficie. Esta es la cámara que está haciendo la fotografía, que es lo que vemos aquí. Entonces, o sea, lo que también es verdad que como no soy muy diestra en Photoshop, me apetecía más hacer algo más analógico, entre comillas, ¿vale? Porque de esta manera, o sea, no tenía que hacer ningún tipo de intervención. La imagen ya lo tenía todo, ya estaba Más terminada. artesano, ¿no? Sí, Más artesano. artesano total, vamos. Y bueno, me gusta trabajar así, la verdad, no sé, supongo que es por la edad también, pero me gusta trabajar así. Y bueno, pues así empecé así empecé a entender qué era lo que quería contar, ¿no? Porque realmente de lo que quería hablar era de las relaciones con las personas que habían formado parte de mi vida. Entonces, muchas de esas personas seguían en mi círculo, pero otras no, porque, bueno, pues porque habían fallecido o porque por lo que fuera, pues ya no formaban parte de mi vida, pero habían estado ahí en algún momento. Entonces era una especie de, no sé, de álbum de relaciones extraño. Entonces son fotografías, pues eso, que tienen sus luces, que tienen sus sombras y demás, ¿no? Y bueno, pues luego la cosa es que cogía la fotografía, la veía en pantalla y me gustaba, pero cuando la imprimía no me gustaba, decía, no, esto tampoco es, ¿no? Entonces hablé con mi laboratorio para que me hicieran unas cajas de luz y en lugar de hacerlo pues con el típico papel transparente de transparencia y tal, lo hice en un papel japonés que era semi-transparente y que tenía una cierta textura, y entonces al meterle la luz por debajo, esa textura aparecía y esa transparencia, y entonces sí que daba una sensación de como de capa sobre capa, que era lo que a mí me interesaba, porque las relaciones son así, ¿no? No son una cosa y ya está, sino son muchas y más si va pasando el tiempo. Pero como no me gustaba la idea de cajas de luz expuestas en una sala, no quería algo así como luminoso y oscuro, sino algo más, como más natural, Estoy intrigado a ver al cómo final... acaba, Rosa. ¿Eh? Que digo que estoy intrigado para saber cómo acaba, Estamos casi ya. Bueno, pues al final lo que hice fue tomar una fotografía de la fotografía impresa en el papel japonés y retroiluminada. Y la foto de eso, que este es un resultado final, sí que se acercaba mucho más a esa idea que yo tenía, ¿no?, en la cabeza desde el principio. Y bueno, pues ya, pues una vez que ya lo tuve, digamos, lo tuve claro lo que quería buscar, pues ya fue mucho más fácil pues hacer todas las imágenes y demás. Y bueno, pues eso es un poco este trabajo, que la verdad es que es una rareza, ya digo, dentro de las cosas que yo hago, bueno, que nosotros hacemos, porque formo pareja artística con José Antonio Fernández, como sabes, que eso nos llamamos Rojos H. Pero bueno, esto es un poco una cosa como mía y un poquito rara, ¿no? Pero ahí estuve, al pie del Muy cañón, bien. esos 2 años y bueno, pues al final salió. O sea, es Entonces, decir, bueno, que de una no sé cómo decirlo, de una iluminación, ¿no? Que a ti te vino, investigando, ibas buscando lo que a ti te vino exactamente, digamos, ¿no? Tenías una idea difusa y a través sí, de, mediante experimentaciones, fuiste sacando la idea exactamente que querías, ¿no? O sea, no sabías qué era hasta que no diste en el clavo hasta que no la con... hice, hasta que no la vi. Qué bueno. Claro, por eso yo siempre recomiendo que cuando tenemos así como una nebulosa en la cabeza, Ujú. que la mejor manera de afrontarlo es ponerse a trabajar, es ponerse a hacer fotos, para que normalmente lo que vemos sabemos lo que no es.
y nos permite avanzar hacia lo que sí es. A Entonces, mí me bueno, es pasa, bonito. a mí me pasa que cuando tengo una idea, me ha pasado alguna vez, que tengo una idea y me la apunto, ¿no? Para que no se me olvide. Y a Ujú. lo mejor no vuelvo a esos apuntes hasta dentro de un tiempo. Y cuando lo leo digo, pues no me acuerdo que... ¿De qué era? Mira que lo he apuntado, pero es que no sé, se me va. Y a lo mejor es un poco lo que dices tú, ¿no? O sea, que cuando tienes la idea, experimentar para que ir refrescando exactamente qué es lo que era, ¿no? Y llegar al final a la conclusión de lo que es el trabajo final, ¿no? Yo, vamos, sí que lo recomiendo. Por lo menos que, no sé, a veces conocernos a nosotros mismos es la tarea más complicada. Pero bueno, Y tanto pero que poco a sí, poco lo vamos, yo creo que lo vamos consiguiendo, muy y poquito a tanto que poco. sí. Venga, seguimos. Muy bien. Bueno, pues un poco hablando de los tipos de proyectos, ¿no? Que hablaba antes de los modelos de proyecto, hay uno de ellos que es el proyecto formal, que es del que estoy hablando un poco hoy o del que voy a hablar un poco hoy, en el cual se ajusta más al primer punto, ¿no? Al de primero pienso y luego fotografía. O sea, primero tengo una idea, luego pues investigo, experimento, para después pues hacer mi dossier de trabajo, definiendo lo que quiero, lo que estoy buscando, ¿no? Luego ya voy a hacer las fotos. Fijaros que las fotos es el punto número 5. O sea, en la conceptualización, en los proyectos fotográficos de tipo formal, es súper importante, lleva mucho tiempo, es un trabajo arduo. Y de hecho, por ejemplo, en el curso de proyecto, cuando empezábamos en octubre, hasta febrero o marzo nos empiezan a hacer fotos porque la parte de la conceptualización, o sea, es importantísima y además es lo que sucede muchas veces es que es la que más nos cuesta, porque como fotografías ya las sabemos hacer, ¿vale? La toma fotográfica es la que luego nos resulta más fácil, porque ya de fotos sabemos hacerlas bien, ¿no? Sin embargo, conceptualizar, pues resulta un poquito más complicado, pero es cuestión de poquito a poco y se hace, o sea, se hace bien. ¿No? Y bueno, pues la toma fotográfica, como os decía, luego la edición, como selección de imágenes que forman el proyecto y luego buscar cómo vamos a presentar. Entonces, la idea de un proyecto personal es lo que queremos contar o comunicar, ¿no? A través de nuestro trabajo. Es el concepto detrás del proyecto, ¿no? Que, bueno, pues eso, como para muchos autores es lo que es el punto de partida, ¿no? Para iniciar un proyecto personal. Quiero distinguir idea de tema, aunque luego me pasa como con proyecto y serie, ¿no? Que muchas veces luego los términos los intercambio y tal, que el lenguaje es como muy traicionero, ¿no? Pero tema realmente, cuando hablamos de tema, hablamos de otra cosa. La idea es eso, es el concepto que está detrás y el tema es la forma en la cual yo materializo esa idea, porque los trabajos conceptuales, las ideas, los conceptos, no tienen materialidad, ¿vale? Pero tenemos que buscar la manera de que tengan esa materialidad, de que se puedan representar de alguna forma, ¿no? Y eso lo conseguimos a través del tema. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo que para que quien se está asustando vea que realmente es una cosa muy sencilla. Fijaros, este es otro proyecto, este sí ya es nuestro, de José y mío, de Rojos H. Bueno, se llama Frido, lo hicimos entre 2012 y 2013. El concepto, la idea detrás de este proyecto es la pérdida de memoria, ¿vale? Habla de la pérdida de memoria y habla de cómo los recuerdos se van borrando y entonces, bueno, Frido es un poco el intento desesperado de capturar esos recuerdos que desaparecen y que consigues que al final te quedas con la huella del proyecto, te quedas con la huella del recuerdo, ¿vale? No el recuerdo en sí, sino ya solamente su huella, porque ya está desapareciendo. Entonces, esa es la idea que está detrás del trabajo. Pero ¿cuál es el tema del trabajo? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros materializamos esa idea? Pues paisajes nevados. Fijaros qué sencillo, ¿no? A través de paisajes nevados nos sirven para hablar de la pérdida de memoria. La verdad es que este trabajo fue muy bonito de hacer, lo disfrutamos mucho, ¿no? Porque fueron 2 años de estar pendientes de todas las nevadas que había, son todo fotografías hechas en España, cerca además de Madrid, bueno, lo que es las dos Castillas, y bueno, creo que hay alguna por ahí en Navarra, aunque en estas que os he puesto aquí no. Y entonces estábamos pendientes ahí de la meteorología y si nos decían que iba a nevar mucho en algún lugar, pues nos íbamos para allá para poder fotografiar. Porque, claro, necesitábamos que el paisaje
no estuviera ya nevado, sino que se estuviera borrando con la nieve, y tenía que ser un momento en el cual nevara mucho para que esto pasara. Entonces, bueno, pues ya os digo, disfrutamos mucho. Son imágenes, pues eso, que no tienen postprocesado, que no se ha borrado nada, sino que son tal y cual lo que nosotros estábamos viendo allí, porque para nosotros era importante que el recuerdo, que la huella del recuerdo fuera algo real, o sea, que no la estuviéramos construyendo nosotros, que hemos construido mucho en fotografía escenificada en otros trabajos, pero aquí queríamos que fuera todo tal y como nos lo encontrábamos. Y bueno, lo disfrutamos mucho, la verdad fue muy bonito. Entonces, ¿cómo debe ser la idea? Bueno, pues mi consejo es que la idea que elijamos para nuestro proyecto, porque ideas no hay buenas o malas, ¿vale? Bueno, malas, algunas sí que hay. A veces sí que encuentras ideas y dices, ay madre, ¿no? Pero bueno, en general no hay ideas buenas o malas. Lo que hay son ideas adecuadas o no a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la idea adecuada para nosotros? Pues la idea que nos toca, la idea que no sé, que realmente nos importa, ¿no? Que no tiene que ser de una forma arrebatada, ¿no? Y que sea desde un punto de vista emocional, puede ser también desde un punto de vista ideológico, cultural, etcétera, ¿no? O sea que, pero de alguna forma ese tema nos importa, nos toca, nos toca la fibra, ¿no? Entonces, o sea, ese sí que es un consejo muy fuerte, que busquemos temas que realmente nos importen, porque si no, a la larga, pues eso, nos vamos a aburrir o nos vamos a cansar o vamos a estar saltando de un proyecto a otro, ¿no? Y no vamos a acabar nada. Entonces, busquemos algo que realmente nos implique. ¿Y cómo la encontramos? Bueno, pues seguro que hay mucha gente que me está viendo ahora mismo que me dice, que estará pensando, no, pero si yo ya tengo mi idea, que hace mucho ya que la he pensado y tal, y estoy con ella, perfecto. Porque hay veces que las ideas, pues precisamente son las que nos impulsan a hacer proyectos, más que al revés, ¿no? Pero a veces sí que tenemos ganas de iniciar algo, de iniciar algún tipo de proyecto y no acabamos de encontrar una idea que del todo nos convenza, ¿no? Tenemos ahí unas cuantas, pero ¿cómo podemos encontrar una idea que sea adecuada para nosotros? Pues bueno, yo creo que lo primero sería un poco buscar en nuestro entorno más cercano, ¿no? Ser nuestro propio detective. Lo que decíamos antes, ¿no? De que somos grandes desconocidos para nosotros mismos. Bueno, pues vamos a mirar a ver en nuestro rincón de casa, qué libros tenemos, qué libros nos gustan, qué discos, qué películas, por qué. Claro, la gran pregunta es ¿por qué me gusta esta película, ¿no? O ¿por qué me gusta tanto este libro, ¿no? Que se salva de todas las mudanzas y de todas las limpiezas y está muy viejecito, pero lo quiero mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué cosas son las que podemos extraer de ahí. Nuestros objetos personales también, que también se salvan de las mudanzas y de las limpiezas, pues a veces son cosas que son como muy... Otra persona dice, pero tira eso, ¿no? Qué feo. Y realmente para nosotros es el objeto más preciado del mundo porque tiene una historia detrás. Pues oye, a lo mejor esas historias que son tan importantes para nosotros, podemos hablar de ellas. También, pues bueno, si somos de escribir diario, pues un poco revisarlo, a ver qué motor movía antes nuestra vida, si es el mismo que ahora, cómo va eso, cómo hemos cambiado o si seguimos igual. En fin, hay tantas cosas que pueden hablar de nosotros en nuestra casa que vale la pena echar un vistazo. Por supuesto también nuestras fotografías, porque nuestras fotografías hablan de nosotros, nos reflejan. O sea, hacer una revisión del archivo a mí me parece muy importante antes de iniciar un proyecto, sobre todo cuando estamos empezando con esto, que estamos un poco, pues eso, intentando iniciarnos. Entonces, pues a ver qué fotografías son las que yo he hecho hasta ahora, cómo ha cambiado mi fotografía a lo largo del tiempo, hacia dónde va, seguro que apunta en una dirección. Y muchas veces encontramos elementos comunes que se van repitiendo a lo largo del tiempo y que no éramos conscientes. ¿Por qué hago siempre este tipo de foto? Cambio muchas cosas, pero hay algo que se mantiene. ¿Por qué? ¿Qué me está indicando? Bueno, pues todo eso es información muy, muy valiosa para saber cómo podemos aplicarla o qué podemos hacer de ahí, ¿no? En nuestro proyecto. Y luego, pues, por supuesto, pues situaciones que nos están afectando personalmente también podrían ser buenas, ¿no? Para utilizarlas en un proyecto o que le están sucediendo a personas muy cercanas. ¿Qué le pasa a mi familia, ¿no? A mis vecinos o a mis amigos? ¿Hay algo ahí, una historia que yo quiero contar? Pues voy a pensarlo, ¿no? Pues todo eso puede ser, es una fuente de inspiración muy potente, ¿no? Para encontrar temas, ¿veis? Ideas para nuestros proyectos personales.
También está muy bien conectar con el entorno. Esto cada vez nos cuesta más, ¿no? Ahora con las mascarillas y todo esto, parece que esto está ahí un poco aparcado, ¿no? Pero bueno, los que estamos en Madrid, pues siempre hemos vivido como muy, no sé, es una ciudad que no sé, que deshumaniza mucho, ¿no? Cada uno va a lo suyo ahí con sus móviles y ya nadie habla y tal. Entonces, de pronto decir, no, venga, voy a conectar con otro ser humano, ¿no? Voy a ver qué está pasando más allá de mi móvil. Y de pronto, pues ves escenas, situaciones, conversaciones y, bueno, pues la chispa puede saltar y de pronto se le puede ocurrir alguna cosa, ¿no? Y bueno, y en general también tener ahí esa idea de fondo de que la creatividad a menudo nace de la mezcla de dos ideas que no tienen nada que ver, pero que las dos ideas en principio son cosas que están hechas, pero cuando las juntas, en esa fusión, ¿no? Como la música, pues se puede encontrar un camino nuevo. Entonces, pues bueno, que también tengáis eso presente, que puede ser también una manera, ¿no? Aquí os he puesto este ejemplo de trabajo de este de Lara Almuña. Esto es más bien casi una serie, ¿no? Porque ella luego ha hecho proyectos ya mucho más potentes. Este es un poco un trabajo inicial de ella que se llamaba Retratos de calle, pero es un trabajo con el que conectan con el ambiente, con lo que le rodea. Ella llevaba la cámara siempre encima cuando iba a trabajar y entonces se fijaba en, pues eso, en rostros, personas, en retratos de personas, ¿no? Que estaban por la calle y que parecía que estaban a punto de desaparecer y entonces ella pues lo fotografiaba, ¿no? Entonces aparecen estos retratos de calle. Entonces ella dice que tenía la sensación de que esos retratos la estaban mirando y le estaban diciendo de alguna forma, sálvame del olvido, haciéndome una fotografía, ¿no? Y bueno, ella no ha tocado nada, no intervenía en nada y evidentemente elegía el encuadre y demás, pero siempre respetando la imagen tal y como se la iba encontrando, ¿no? Y bueno, esto es lo que os comentaba de crear esas nuevas conexiones, ¿no? Entre ideas ya existentes. Estas las ideas que estás explicando, a mí me da la sensación muchas veces también que cuando te dicen, cuando te enseñan una idea o una serie o un proyecto como el que tú nos has enseñado ahora de Laura, lo ves y dices, ¿y por qué no se me ha ocurrido a mí? ¿No? Son temas así tan sencillos y tan atractivos y tan bonitos que dices, y tan fáciles, ¿no? Al final de conseguir que dices, hala, pues, ¿por qué no se me ocurre a mí este tema, ¿no? Y a lo mejor nosotros en la cabeza tenemos temas tan interesantes, pero como no nos ponemos a hacerlos, pues al final se quedan ahí, ¿no? En el olvido. Claro, yo, o sea, mi consejo es hacer lo que haces tú, no apuntarlo en esa libretita de ideas e intentar, pues bueno, ir llevando a cabo cosas, ¿no? Porque sí que se nos ocurren ideas buenas seguro, ¿no? Lo que pasa es que si simplemente las pensamos y decimos, ay, sí, qué chula y tal, y venga, pásame el pan, y, ya, y si vamos a otra cosa, pues se nos olvidan y Sí. luego veremos que otra persona las ha hecho y diremos, qué rabia, pues sí, me había ocurrido a mí hace 5 años ya, pero no las has hecho, ¿no? Pero no lo has hecho. Entonces, O se nos ocurren antes de ir a dormir y ya al día bueno, siguiente eso no. ya entonces se pierde todo. Entonces hay que apuntar Sí, sí. de alguna forma estas ideas para que no, para luego irlas llevando a cabo, pero están ahí, claro, están ahí. Mm. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra idea, ¿no? Y cuando ya por fin hemos decidido de que vamos a hacer el proyecto, en general lo que pasa es que no sabemos mucho sobre él, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues poder investigar un poco para aprender todo lo que podamos sobre aquello que vamos a hablar. También hay otro tipo de investigación, digamos que la investigación se abre de dos grandes ramas, ¿no? Una de ellas es la búsqueda de antecedentes, que es el investigar qué otros autores, fotógrafos han trabajado esa idea o tema antes que nosotros, ¿vale? Entonces es importante, da mucha rabia porque como encuentres algo muy bueno y tal, pues te dices, ay, no, o sea, da rabia tener éxito en la búsqueda de antecedentes, lo que nos gusta es no encontrar nada, pero claro, si hacemos una búsqueda muy superficial y no nos esforzamos, pues a lo mejor acabamos un proyecto de 2 o 3 años y nos encontramos que alguien ya lo hizo antes, además alguien conocido y que fue un proyecto súper bueno y que lo nuestro ya no va a ningún lado porque está hecho. Mm. Hay gente que dice, no, a mí me da igual porque lo hago para mí. Bueno, bien, en ese caso no, ningún problema, ¿no? Pero si queréis que vuestro proyecto, además de disfrutarlo vosotros, lo pueda disfrutar más gente y tenga una cierta proyección, os tenéis que preocupar de que estéis haciendo algo que esté de alguna forma aportando pues algo nuevo, ¿no? Que no sé, que esté aportando algo, ¿no? Porque si no, pues pasa que eso, que luego pues sí, nosotros sí, pero los demás ya, pues, pues no, y da mucha rabia eso, ¿no? Sí, Entonces hay porque que tener... además
La originalidad tiene que ser también un aspecto bastante importante, ¿no? Dentro de un proyecto, ¿no? Bueno, o sea, por supuesto que yo, por ejemplo, cuando veo trabajos, y bueno, también es verdad que soy jurado de un montón de concursos, cuando veo trabajos valoro mucho ver algo que me sorprenda, ¿no? No sé si la originalidad, pero en ver algo que me sorprenda, lo valoro muchísimo, ¿no? Pero es verdad que quizá la originalidad no solo está en la idea o que no tiene que estar en la idea necesariamente, sino tiene que estar un poco en todo, ¿no? En todas las decisiones que tomamos, porque a lo mejor una misma idea se puede interpretar de maneras distintas, materializar de formas muy diferentes y al final acaban siendo cosas distintas, ¿no? Pero yo sí que aconsejo bueno, que penséis en cosas que sean interesantes, pero sí, que intentéis que no estén muy hechas, porque, o sea, y yo, por ejemplo, eso, pues, claro, es un jarro de agua fría muchas veces, ¿no? Que alguien viene y me dice, ay, he tenido una idea rosa, tal, me la cuenta y digo, ay, madre, pues eso es, ¿sabes? No sabes cómo decírselo, ¿no? Al final yo, Pobre. la verdad es que soy muy sincera y prefiero decirlo antes que después, ¿no? Digo, pues es que eso igual está muy hecho, ¿no? Que es lo peor que puedes decirle a alguien, ¿no? Pero que cuando es verdad, pues es mejor saberlo, ¿no? Y bueno, pues sí, sí, un poquito buscar un poquito de distinguirnos no está mal a la hora de pensar la idea. Bueno, pues decía, esta búsqueda de antecedentes por un lado y la otra sería pues investigar sobre ese proyecto, el tema del proyecto que estamos trabajando para saber en dónde nos estamos moviendo, porque muchas veces elegimos los temas que nos interesan pero un poco de oídas y no lo conocemos bien y al final pues podemos meter la pata, ¿no? Y eso tampoco es deseable. Entonces, pues nada, investigar ahí, que es muy bonito. ¿Qué podemos investigar? Bueno, pues la historia, el contexto histórico me refiero, o sea, lo que ha sucedido, ¿no? Si estamos hablando de un lugar, pues antes de los tiempos pretéritos, ¿no? El propio contexto, si pues a veces el contexto de algunas temáticas matiza tanto que se convierte casi en protagonista, ¿no? de las historias. Entonces pues importante, ¿no? No digo que en todos los trabajos lo sea, pero puede serlo, ¿no? Y por supuesto el tema en sí, saber de qué estamos hablando, ¿no? Y no estar un poco de oídas, como te decía. Y bueno, pues os voy a enseñar otro proyecto nuestro, este se llama DAI. Este lo empezamos en 2013, todavía seguimos con él. Digamos que tenemos épocas que estamos más productivos y otras que estamos menos, pero bueno, ya hemos llevado muchos años con este trabajo. Este nace, como os digo, en 2013 porque fue una época en la cual se estaban juzgando ciertos crímenes, ¿no? Muy violentos y desagradables. En concreto había uno que, bueno, pues seguro que os acordáis de un padre que le acusaban de haber matado a sus dos hijos pequeñitos y bueno, al final se demostró que sí que había sido él, pero fue algo muy mediático que lo teníamos, pues eso, las noticias a todas horas, desayuno, comida, cena, todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un niño, tenemos un hijo, Lucas, y en esa época era pequeñito, era como los niños que habían asesinado, ¿no? Y era como, cada vez que lo veíamos, como un mazazo, ¿no? Y al final dijimos, hay que trabajar con algo de esto, ¿no? Entonces, empezamos con una idea así como general, no era difusa, era concreta, pero sí que era un poco general, ¿no? Y la investigación nos puede ayudar a concretar esa idea. Entonces empezamos a investigar sobre crímenes que habían sucedido en España, al principio pues recientes, ¿no? Pero luego fuimos yendo hacia atrás en el tiempo y al final llegamos a crímenes que se habían producido en el siglo XIX y la verdad es que era escalofriante, o sea, yo decía, madre mía, vaya historia que tenemos en España, imagino que en otros países será igual, pero no sé, te hace dudar, ¿no? Sobre la bondad del ser humano, todos estos crímenes, ¿no? Tan terribles, ¿no? Que han sucedido y los que no sabremos. Y bueno, lo interesante de todo aquello fue que, aparte de tener los pelos de punta de manera permanente, que encontramos un hilo conductor para el proyecto porque descubrimos que muchísimos de esos crímenes, muchos, no todos, pero muchos, tenían en común que se habían producido en lugares alejados de la civilización, o sea, en parajes lejanos, ¿no? Porque claro, se había buscado, ¿no? el lugar, ¿no? Donde no había ojos, pero al final es el paisaje, ¿no? El que se convierte un poco en encubridor y en testigo silencioso de esos hechos violentos. Y entonces, pues eso fue lo que marcó ya el camino del trabajo. Entonces, a partir de ahí ya pues empezamos a decidir cómo serían las fotografías, es fotografía escenificada. Cada una de las imágenes que veis está representando un crimen, ¿vale?
pero no está realizada, que muchas veces me lo pregunta la gente, oye, ¿pero habéis ido al lugar del crimen a hacer la foto? No, nosotros nos inspirábamos en los textos que había sobre cada uno de los crímenes, nos imaginábamos cómo debía ser aquello, incluso con una climatología, y lo buscábamos y lo hacíamos. Introducíamos el elemento humano nosotros mismos en la imagen, ¿no? Y bueno, es curioso porque decidimos que no íbamos a decir qué crimen había detrás de cada imagen porque precisamente estábamos bastante pues disgustados, ¿no? De cómo los medios de comunicación estaban tratando este tipo de cosas, ¿no? Porque al final es que te lo ponen a todas horas, buscando el morbo, cada vez pues los detalles más terribles, más sórdidos, ¿no? Parece que, no sé, era como explotar, ¿no? Algo que no debería jamás, nunca ser algo así, ¿no? Nunca debería hacerse de esa forma. Y entonces decidimos que no queríamos jugar con el morbo, sino que queríamos evitarlo a toda costa. Y eso lo hicimos no diciendo qué crimen hay detrás de cada foto. Y nos pasó una cosa curiosísima, porque con este proyecto ganamos un premio Luz de Oro. No me acuerdo ya el año en que lo ganamos. Yo creo que debe ser 2017 o 2016, que no me acuerdo bien. Y entonces, a raíz del premio, nos propusieron, desde un dominical de tirada nacional muy importante, publicárnoslo o sea, lo publicaban en un apartado que tenían ellos como de una sección de ensayo, ¿no? Fotográfico y tal, y nosotros pues encantados, claro. Y bueno, pues muy poco antes, cuando ya estaba todo ya decidido y no sé qué y tal y cual, nos llamó la redactora que lo estaba llevando y nos dijo, oye, que me dice mi jefe que por favor que me paséis la lista con los crímenes que están detrás de la foto. Claro, yo le expliqué que eso era imposible porque iba en contra precisamente de la filosofía del proyecto y tal. Dijo, bueno, no os preocupéis, que yo se lo explico a mi jefe y no hay ningún problema, tranquilos, que no pasa nada y tal. Y nos llamó al día siguiente, muy, muy avergonzada, y nos dijo, mira, te lo voy a decir, mi jefe me ha dicho que o me decís los crímenes que están detrás de cada foto o no publicamos. Ostras. Sí, y no se publicó, o sea, no se publicó. Dije, pues no lo publiquéis. O sea, lo que no vamos a hacer es traicionar precisamente el corazón del proyecto. Así que bueno, eso demostró una vez más, claro, demostró una vez más que realmente los medios de comunicación lo que les interesa al final es un poco esa explotación de lo morboso, ¿no? Y bueno, en cierto modo pues nos dieron la razón, ¿no? Aunque fuera de esta forma tan, no sé. Ostras, Así que pues nada, o sea, cosas que pasan, ¿no? Con los proyectos. Y bueno, la experimentación es una forma de exploración interna. Esto es un poco llevar a cabo experiencias no fotográficas, ¿no? Para sacar conclusiones respecto a los sentidos o respecto a las emociones, ¿no? Por ejemplo, pues voy a hacer un proyecto sobre el existencialismo, ¿no? Bueno, pues me voy a un bosque, me tapo los ojos, me abrazo un árbol, ¿no? Toco la corteza del árbol, siento el árbol, ¿no? Los sonidos del bosque, los olores del bosque, pues todo eso es muy sensorial. Y a lo mejor, pues claro, yo me siento muy pequeñita frente a un bosque que es grande y poderoso, la naturaleza y tal. Y puedo sacar conclusiones de tipo sensorial o, no sé, voy a un lugar y me siento y pasa gente y gente y gente y gente y nadie me ve, soy invisible, soy tan pequeña frente al mundo. Pues puedo tener también conclusiones ahí de tipo emocional. O sea, es este tipo de experimentación, no es la experimentación de la que siempre hablamos, que es pues esa, que es la que hacemos con la cámara, la muevo, no sé qué, o hago no sé cuántos, ¿no? No, esta es una experimentación que es personal, que no tiene que ver con la fotografía, sino tiene que ver con pues eso, sensaciones y emociones que están relacionadas con la idea con la que estamos trabajando. Entonces, a veces hay proyectos que los autores la experimentación apenas hacen porque no les encaja o no va con ellos o tal. Sin embargo, hay otros que es súper importante, que es casi el más importante que la investigación. Depende también de la persona y del tema que se trate, claro. Y bueno, pues luego ya intentaríamos un poco definir todo. Ya tenemos toda la información, ya lo podemos centrar, buscamos un título. Yo recomiendo buscar el título un poco casi desde el principio, ¿no? Aunque luego lo cambiemos. El título verdadero y absoluto se suele decidir al final, ¿no? Pero pues bueno, por tener una palabra que la usemos para definir eso que estamos haciendo y tome cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, está bien buscar un título o hacer una definición del proyecto, intentar ser breves, ¿no? Escribir mucho, mucho, mucho. No es definir bien nuestro proyecto, porque al final si vamos a contar ahí
de toda nuestra vida, al final acabas de leerlo y dices, pero bueno, ¿y esto de qué va? Entonces, pues bueno, un texto que lo cuente. Yo os he puesto un ejemplo de Rebeca Rodríguez, que bueno, hizo este trabajo tan bonito cuando fue alumna mía, ¿no? Que se llama El terror. Yo os voy a leer el texto así un poquito rápido. Sería un poco contar de qué va, ¿no? Dice, algo cambió en la vida de todas nosotras la noche del 13 de noviembre de 1992. 3 adolescentes desaparecieron cuando hacían autostop para ir a una discoteca. Sus cuerpos fueron encontrados 2 meses y medio después, tras una intensa búsqueda en un paraje montañoso. El caso Alcácer se convirtió en un relato del peligro sexual que marcó a toda una generación de jóvenes mujeres durante la década de los 90. En una época de aperturismo y avances en la libertad y en los derechos de la mujer en la sociedad española, este crimen fue la excusa perfecta para convencernos de que ante el peligro lo mejor era quedarse en casa y que la causa de esta violencia era, en realidad, nuestro cuerpo femenino. Esta brutalidad aleatoria se ha seguido repitiendo a lo largo de los años y actualmente las consignas de lo que puedes o no puedes hacer, de por dónde te conviene ir o simplemente cómo debes vestir, siguen marcando nuestra vida desde que somos adolescentes. Toda una generación recuerda a las 3 chicas de Alcácer. El miedo permanece instalado en nuestro día a día y el terror con el que nos educaron nos ha acostumbrado a vivir en constante alerta y peligro. ¿Vale? Y bueno, pues os muestro un poco las fotografías de este trabajo de Rebeca. Bueno, pues un poco una muestra, ¿no? de ese trabajo que hizo. Entonces, ahora que os voy a contar otra cosa que también es importante preguntarse a la hora de documentar un proyecto, que es ¿por qué elegimos este proyecto y no otro? O sea, ¿qué nos ha llevado a decidir hacer un proyecto en concreto, ¿no? Y descartar pues, quizá el resto de posibilidades? Es lo que llamamos justificación o finalidad del proyecto y es algo que deberíamos de tener claro cuando estamos embarcados en uno, ¿vale? En general, o sea, esto siempre va a tener vinculaciones personales, porque las cosas las elegimos porque nos tocan personalmente, pero no tiene por qué tratarse de un tema autorreferencial. En el caso de Rebeca, ella no es autorreferencial porque ella no fue una chica de Alcácer y nunca la atacaron ni nada por el estilo, pero sí que tiene una vinculación con el tema porque ella era una adolescente cuando pasó lo de las niñas de Alcácer y vivía en un pueblo de Madrid, y se movía en autostop, iba a fiestas, iba a no sé qué, a ver a no sé cuánto, cruzaba un bosquecillo para llegar a su casa. A raíz de esto, su madre dijo, no te vuelvas a subir a un coche de nadie, no vayas a ir sola por el bosquecillo. Y su vida cambió, dejó de tener movilidad, tenía siempre miedos y al final pasaba por el bosque, estaba súper asustada, cualquier ruido el corazón se le partía, en fin, que afectó mucho, mucho a su vida, ¿no? Entonces ese fue el motivo de que ella eligiera hacer este proyecto. Entonces está bien que nos preguntemos, y yo, bueno, cuando se ha hablado de DAI también os he contado por qué lo elegimos nosotros, ¿no? Está bien saber por qué elegimos las cosas, ¿vale? Por qué elegimos los temas. Y también tener claro cuál es el objetivo de nuestro proyecto, qué es lo que quiero conseguir con este trabajo, que a veces es algo muy grande, ¿no? Pues algún cambio de política, pues no sé, medioambiental o, en fin, o para, no sé, concienciar respecto a poblaciones vulnerables. También os voy a enseñar este trabajo de Peter Bausa y Copacabana Palace, que es muy bonito. Pero también puede ser objetivos pequeñitos para, de cara al mundo, cara a nosotros siempre van a ser objetivos enormes, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, pues cerrar una herida, pasar página ante algo, ¿no? Superar una situación, pues puede ser el objetivo también de nuestro proyecto. O sea que es interesante también tener claro qué queremos conseguir con él. Y os voy a enseñar ese trabajo. Peter Bauza se llevó un WordPress Photo hace, no sé, 3 años, creo que fue ya, hace ya. Copacabana Palace iba a ser, ¿no? Una serie de viviendas de lujo cerca de Río de Janeiro, pero no se terminaron, se abandonaron y entonces pues están ahí como viviendo como 300 familias, ¿no? Entonces él hace un retrato pues de ese lugar y de esas familias. Lo que pasa es que su mirada no es la mirada que muchas veces encontramos en fotoperiodismo pues eso, de solo mostrar la miseria y demás, sino que él quiere ir también un poco por el lado humano y demostrar pues que al final la gente que vive ahí, pues que son familias, que son personas, que se quieren, que tienen sus momentos felices y sus tristezas como todo el mundo, ¿no? Sus luces y sus sombras, de las que hablábamos antes. Y bueno, pues la verdad es que es un trabajo muy, muy, muy bonito. Él estuvo ahí bastante tiempo conviviendo con ellos. Peter además ha trabajado en un montón de proyectos, ha trabajado mucho en América Latina, de hecho habla castellano bastante bien y bueno, pues
no sé, si os gusta también la fotografía documental, pues seguro que este proyecto os va a encantar. Muy interesante, sí. Sí, 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 sí. Es muy bueno. Y bueno, pues concretar un poco también ya, empezar a aterrizar en el mundo de las imágenes. Porque hasta este momento solo hemos estado hablando de ideas, de conceptos, pero llega un momento en que todo eso se tiene que volver fotografía, que para algo es un proyecto fotográfico, ¿vale? Si no estaríamos nada más que hablando de filosofía. Y entonces hay que preguntarse qué fotos vamos a hacer, qué fotos haré, por qué esas fotos, cómo las voy a hacer, cuándo las haré, ¿no? Quién saldrá en esas fotografías, dónde las haré. Entonces a veces el dónde da igual o el quién da igual, pero otras veces es muy importante. Entonces, pues un poco ir delimitando porque lo que estamos es preparándonos para la toma fotográfica, ¿vale? Para ya poder hacer esas fotos, ¿no? que son las que van a vestir el proyecto. Y mi consejo siempre es el mismo. ¿Cómo hago esas fotos? Pues de la mejor manera posible, que representen lo mejor posible lo que tú quieres contar. No escatimes en esfuerzo y en calidad, ¿no? Aunque es verdad que hay veces que hay proyectos que la calidad no es un ingrediente, pero porque no lo necesita, porque va por otro lado. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahí, lo tendremos que decidir y siempre intentar hacerlo de la mejor forma posible. Y bueno, voy a aprovechar para hablaros de Gilbert Garcin, que ha fallecido este año, no hace mucho. Nació en el 29, pero su carrera de fotógrafo comenzó en el 65, que fue cuando se jubiló. Él había estado toda la vida ahí en Marsella, trabajando en el ámbito de las lámparas, y cuando se jubila se presenta a un curso de fotografía y lo gana, y el premio era un curso de fotografía en Arles. Entonces, después de hacer ese curso, se enamora de la fotografía y dice, no, yo lo que me queda de vida lo quiero dedicar a hacer fotos. Entonces, veis que es una foto, pues eso, surrealista, que bueno, pues que te hace pensar, que es a veces divertida, ¿no? Y os voy a contar un poco cómo trabaja él, porque es muy curioso, ¿no? Mucha línea, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 a menudo encontramos mucha línea, sí. Pues fijaros, os voy a decir cómo realiza él las imágenes. Él decide cómo quiere hacer la foto, ¿vale? Lo piensa y lo decide, ¿no? Entonces, luego hace una fotografía de él y su mujer se aparece, la señora que aparece aquí es su mujer y el señor es él. Hace la fotografía de los personajes en la postura que él va a utilizar en su foto, las hace allí en la terraza que tiene en su casa de Marsella. La positiva la vuelve papel y la recorta con unas tijeritas, ¿vale? Sobre una mesa él monta una maqueta de la imagen, o sea, en este caso pondría arena en la mesa, pone esas dos cosas oscuras así a los lados, tiene fondos que son cielos, entonces tiene un fondo ahí de papel que es un cielo, pone las cadenitas y coge las figuritas de papel que las ha recortado y las coloca en ese bodegón que está construyendo. Las pone ahí y entonces luego hace la foto de eso. Entonces es muy curioso, ¿no? Eso sí que es Él, artesano, ¿eh? Como lo que... sí, 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 completamente artesano. Entonces, además, él, cuando decidió que se iba a dedicar a la fotografía, se hizo un montón de retratos, muchísimos, porque dijo, yo siempre quiero aparecer con 65 años en mis fotos. Entonces, hay muchas veces cuando hay rostros Qué bueno. que son, todos los rostros, cuando aparecen rostros, son de aquel momento, ¿no? Pero bueno, las figuritas y todo esto sí que así lo ha ido él haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que está curioso y sobre todo es la gran esperanza de toda la gente que ha empezado un poquito mayor, ¿no? Porque, claro, o sea, este señor empezó su carrera a los 65 y en estos años ha hecho cantidad de exposiciones, tiene libros, yo tengo un libro muy bonito de él. Bueno, pues es un tipo, o sea, ha sido un tipo conocido y un artista reconocido en el ámbito artístico. Entonces, bueno, que sí, Gilbert Garcin pudo, o sea, todos podemos, que hay gente que me dice, no, yo es que ya soy un poco mayor y tal. Vamos a ver, que no hay edad, que lo que hace falta es tener ganas y ponerse y ya está. Y esta la vi en papel, vi la copia en papel en una feria de arte y la verdad es que era muy bonita, era así de este tamaño, no era muy grande y si te acercabas mucho veías el tijeretazo Ah, el recorte. en los cuerpecitos. O sea, no, digamos que el recorte de las figuras no es absolutamente perfecto, sino que ni tampoco él lo pretendía, ¿eh? Y bueno, pues la verdad es que era muy bonito verlo. Y esta es una cita de él. Dice, comenzar a los 65 tiene muchas desventajas y una sola ventaja, la experiencia vivida.
¿no? Pero qué ventaja, una ventaja tremenda. Ujú. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, supongo que fatal. Bueno, tú sigue. No te preocupes. Bueno, sí, bueno, el grueso ya lo hemos contado, ¿no? Pero un poco también comentaros alguna pincelada sobre la edición entendida como el proceso de selección, ¿vale? Y ordenación de las imágenes que van a formar parte de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues editar es eso, es editar es elegir y ordenar las fotografías que serán parte del proyecto. Entonces tenemos que saber siempre a qué medio van, o sea, no es lo mismo editar para una exposición en una galería pequeña o en una galería grande o para un fotolibro o editar para una publicación en una revista o para presentarnos a un concurso. O sea, cada vez que nuestro trabajo se va a mostrar, deberíamos de editarlo para ese medio, ¿vale? Por eso el medio es un parámetro fundamental. Sobre todo encontramos ediciones parciales y finales. A lo largo del proyecto vamos a hacer muchos, digamos, momentos de tomas fotográficas, muchas sesiones, y cada vez que hacemos una sesión yo recomiendo hacer una edición parcial, o sea, no dejarlo, no acumular todo el material ahí en un disco duro y el día que nos enfrentemos a ello borrar la carpeta ahí, con tal de no enfrentarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo hago una sesión, yo he hecho a lo mejor 50 fotos, bueno, pues las reviso, las veo y yo ya voy descartando lo que pienso que no me sirve porque está mal o porque no me gusta, por lo que sea, ¿no? Y me quedo con las que sí, con las que creo que pueden funcionar, aunque luego muchas se caerán también. Y cuando ya acabamos el proyecto haremos nuestra primera edición final, pero luego haremos ediciones finales según tengamos que volverlo a mostrar en un medio distinto, ¿vale? Entonces, bueno, descarte la selección de imágenes que os comentaba. Entonces, cuando editamos lo que tenemos que intentar, sobre todo en la edición final, es conseguir elegir el mejor conjunto posible de imágenes para contar lo que queremos. No son las imágenes más bonitas, ni las imágenes más que tienen más me gusta, ni las más potentes, sino que es el conjunto el que tiene que funcionar como algo muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en los proyectos personales. No, los proyectos personales no son un catálogo de fotos bonitas, sino que entre todas las imágenes estamos construyendo algo que está por encima de cada una de ellas. Eso es importante tenerlo en mente, ¿vale? Y luego, pues bueno, cuando ya estamos en una edición final, también hay que buscar un orden de lectura, porque eso se va a presentar de una manera determinada. Entonces, el medio es importante, saber dónde se va a ver, si es galería, si es, o sea, si es exposición o si es libro o qué es. Y bueno, pues el orden es que marca toda la narrativa, ¿no? del trabajo. Entonces es importante también darle vueltas a esto. Entonces cuando vayáis a mostrar vuestro trabajo y vayáis a hacer una edición final, tomaros tiempo para hacer vuestra ordenación, ¿vale? No lo pongáis o sea, no digo de cualquier manera, pero no lo hagáis así, bueno, pues ya está. Sino, venga, creo que está muy bien así, pero yo voy a dejarlo reposar un par de días y en un par de días lo vuelvo a ver y vuelvo a ver si este orden me sigue convenciendo. Siempre voy a cambiar algo. Vamos a dejar que repose y en un par de días lo vuelvo a ver. O sea, haced un proceso que no sea rápido, porque sobre todo si es para un fotolibro, en el fotolibro estás semanas haciendo la edición porque necesitas que eso pose y luego ir sobre ello. Si no te arriesgas a hacer un libro que al final pues a ti mismo no te guste, ¿no? Y eso pues da mucha rabia porque es un formato muy, muy definitivo. Y por eso está muy bien a veces pedir otras opiniones, ¿no? Si tenéis amigos que sean también fotógrafos y que, bueno, que sepáis que saben del tema, mostrárselo y que os den ideas o que os digan, porque a lo mejor os habéis empecinado en que una foto esté y esa foto no encaja y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, no sé, yo por ejemplo en mi faceta de comisario de editora trabajo con muchos autores que son buenísimos fotógrafos y conceptualizan bien, pero que luego, por ejemplo, la edición se les hace muy cuesta arriba, porque es muy difícil ser objetivo con la obra propia, y eso es así, si es que a mí me pasa. Y eso que nosotros somos dos, ¿no? Que no tenemos así mucho apego a las fotos, ¿no? Pero es verdad que ese trabajar con obra propia, pues a veces nos cuesta, ¿no? El ser objetivos. ¿No? Está bien, bueno, pues eso a veces pedir otra opinión. Y oye, si somos capaces de hacerlo solos, pues perfecto también. Y aquí ya pues tendríamos que pensar en cómo lo vamos a presentar, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá hay muchas formas de mostrarlo, ¿no? Lo podemos mostrar a través de internet, ¿no? Diferentes vías también, pero bueno, digamos que un poco las que más nos solemos encontrar es a través de la exposición.
La exposición es una manera efímera, ¿no?, de dar a conocer nuestro trabajo, porque las exposiciones no son eternas, ¿no?, sino que están ahí pues un tiempo y las retiran. Entonces es efímero, pero lo bueno que tiene es que la obra sí que la vamos a poder mostrar como queremos, con el tamaño que queremos, el papel que queremos, la copia tiene la calidad que queramos, enmarcado, etcétera, ¿no? Y luego tiene que existir un diálogo entre las obras y el espacio donde están esas obras, ¿vale? Entonces, pues bueno, es muy bonito el tema de la exposición. Fijaros qué diferente es con piezas tan grandes, ¿no?, como Andreas Gursky, ¿no?, que trabaja con formatos tan enormes. Bueno, esta fue, sabéis que fue la foto más cara del mundo, se vendió por, no sé si $4,5 millones o algo así, ¿no? Bueno, por lo menos es que es grande, ¿no? Es tan cara, por lo menos que es muy grande, ¿no? Y esto es una exposición de Yamamoto Masa, es un poco antigua porque Yamamoto ya trabaja de otra manera, pero fijaros qué diferente, ¿no?, la manera de transmitir, ¿no?, que tiene uno y que tiene otro. Bueno, pues muchas decisiones que toman en la exposición respecto a muchas cosas hacen que se crea una experiencia bueno, que al final nos queda en el recuerdo, ¿no? Y casi es más importante cómo nos está mostrando el trabajo muchas veces que el trabajo en sí mismo. De hecho, podemos ir a una exposición y que de alguien que no conocíamos o que no nos gustaba tampoco mucho y salir encantados, o ir a una exposición de alguien que somos fans totales y salir decepcionados y decir, qué desperdicio, ¿no?, qué mal se ha planteado esto con el trabajo tan bonito que hay detrás, ¿no? Pues bueno, la exposición es un formato interesante. Esta es de Garcilaso. Y el otro formato también muy importante es el fotolibro. En el fotolibro, lo bueno que tiene el fotolibro es que tenemos un control absoluto de cómo el espectador va a encontrarse la obra, porque la exposición pues al final depende de cómo es el espacio y de un montón de cosas, ¿no? Pero el fotolibro, como tomamos todas las decisiones, aunque nos ayudemos de un equipo, ¿no?, que pueda haber un diseñador ahí, un editor y etcétera, que nos van a ayudar, pero al final las decisiones últimas son nuestras, ¿no? Y bueno, pues vamos a mostrar el libro tal y como nosotros queremos, ¿no? Ya no van a ser las fotos en el tamaño que queremos y como pieza artística y tal, pero sí como la manera en la cual se van a recibir, ¿no?, el pasado de página, las páginas en blanco, los espacios, el ritmo, en fin, un montón de aspectos que hacen que al final esa pieza pues sea pues eso, una pieza más, ¿no?, dentro de nuestro trabajo. Y esta que os muestro es Paloma al aire de Ricardo Cases, que fijaros que a Ricardo le gustan los formatos humildes, pero este es un libro de los más importantes, un fotolibro de los más importantes que tenemos en España. Y ya veis, es con una espiral y tal, o sea que tampoco es que tengamos que irnos a libros así súper muy caros de producir y tal, porque al final lo importante realmente son las ideas, son las imágenes, ¿no? Y que bueno, y que encajen también con los materiales, ¿no? Otro libro muy importante aquí en España es Infinito de David Jiménez, ¿no? Que bueno, este libro es del año 2000, o sea que es muy pionero, ¿no?, en esto del fotolibro. Y bueno, pues igualmente hay otro también, por supuesto, conocidísimo, ¿no?, de Cristina Emi, de Afronautas, pues también que es uno de los referentes, ¿no?, además a nivel internacional, muy, muy, muy conocido aquí. O sea que pues estoy poniendo a lo mejor tres de los fotolibros, pues digamos, pues que más han triunfado, bueno, entre comillas y sin comillas, que más han triunfado, ¿no?, de autores españoles, ¿no? Y como veis son libros que tampoco son formatos así como caros y no sé, que son todo tamaños muy, muy comedidos y demás, ¿no? Entonces, bueno, al final lo importante son otras cosas. Y bueno, pues al final lo que tenemos que intentar es, una vez que nuestro proyecto ya está, y bueno, es buscar un poco de visibilidad, ¿no? Porque, bueno, ya digo, la gente que lo hace para sí mismo, pues no, ahí no lo queremos mostrar, es algo que lo hacemos por un tema personal, bien, pero si queremos compartirlo, pues un poco buscar visibilidad, por ejemplo, a través de proyecciones o exposiciones en festivales, en fin, el moverlo, ¿no?, para presentarlo a convocatorias de becas, de premios. Y bueno, darle un poquito de recorrido, ¿no?, y poderlo compartir con más gente, que yo creo que al final los proyectos son para comunicarnos, ¿no? Nosotros queremos contar algo que nos importa, lo queremos contar al otro, a otras personas, y también habrá que buscar la manera un poco de llegar, ¿no?, a esas personas, ¿no? Y ya para despedirme, que yo creo que me he ido mucho, no sé, no tengo reloj, pero bueno. No te preocupes, a mí se me ha pasado volando, ¿eh? O sea que no sé cuánto tiempo llevamos Bueno, tampoco, pero no importa, no importa, gracias. de verdad. Bueno, pues ya unas reflexiones finales para despedirme.
un poco sobre todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues eso, elegir una idea que nos apasione, ¿no? Vamos a elegir ideas apasionantes para nosotros, ¿no? Para que nos enganchen, porque además esto es igual que el amor, es lo mismo, ¿no? Si estamos muy enamorados de la otra persona, pues a lo mejor podemos tener algún tipo de problema, ¿no? Pero siempre vamos a buscar superarlo porque realmente nos importa, ¿no? Y bueno, diremos, es que fueron las malas compañías, no fue su culpa, lo que queráis, ¿no? Pero buscaremos solución. Sin embargo, cuando no estamos muy enamorados, pues a la primera dificultad, pues no sé, nos apartaremos, ¿no? O peor aún, ¿no? Pasará otro proyecto más atractivo que nos llamará más la atención y cambiaremos de proyecto. Entonces, bueno, pues elijamos ideas que, que realmente nos enamoren, ¿no? Trabaja duro, o sea, el trabajo se ve en los proyectos. Yo cuando visiono proyectos se nota muchísimo. La persona que ha estado ahí 3 tardes y la que ha estado trabajando, pues esos 3 años y con muchas ganas, ¿no? Entonces el trabajo se destila a través de los proyectos, se ve. No tengáis miedo de aprender cosas nuevas. O sea, yo aprendo cosas cada día, ¿no? De diferentes ámbitos, pero todos los días estamos aprendiendo, ¿no? Pues si yo quiero hacer un determinado tipo de fotografía y no lo sé hacer, no pasa nada, puedo aprender o alguien me puede ayudar, ¿no? Entonces no os echéis atrás, que nuestros proyectos no se queden inconclusos porque hay algo que os ha dado miedo, ¿no? Luego, bueno, pues probar, buscar, arriesgar, o sea, salir de vuestro círculo de confort, ¿no? Que es esa frase que ahora se dice también tanto, ¿no? Pero bueno, que es verdad, ¿no? Probar ahí fuera que hay más cosas, ¿no? Aparte de lo que estamos haciendo todos los días, que al final no es otra cosa que la rutina. Luego no ponernos límites, porque a menudo somos nosotros mismos nuestros peores censores, ¿no? Y los que decimos lo de, ay, es que no sé qué. Yo cuando hablo con alguien y le empiezo a preguntar y a dar ideas y tal, y esa persona empieza a decir, no, es que tal, no, es que la, es que me pone muy triste porque pienso que son barreras que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Bueno, vale, quizá hoy no lo puedo hacer, ¿no? Pero seguro que puedo buscar una solución y al final acabo haciéndolo, ¿no? Entonces, yo sí que es algo que he visto en mi vida muchas veces, ¿no? De cosas que parecían fueran del alcance total y que te empecinas ahí, que trabajas por ello y al final esas cosas llegan, ¿no? Entonces, pues recomendar eso, que no ponernos límites porque todas las personas somos capaces de todo, ¿no? Luego, implicaros, voy a decir mucho, ¿vale? Lo del 100%, bueno, no dejéis vuestros trabajos y vuestras familias abandonadas por hacer un proyecto, pero bueno, dentro de vuestras posibilidades, pues oye, implicaros. Siempre, la mejor manera de diferenciarnos es ser uno mismo. Está bien mirar lo que hacen los demás, pero para no hacerlo nosotros. Si nosotros estamos nada más que buscando a ver qué cosas están triunfando ahora, al final estaremos siendo una copia pobre de cosas que ya están. Esa gente lo hizo, pero lo hizo hace tiempo. Nosotros venimos mucho después. Vamos a intentar buscar realmente los proyectos que nos salen a hacer a nosotros, que tienen nuestro sello en cada decisión que tomamos, en cada cosa que hacemos, ¿no? Al final, si todo lo hacemos pensando en lo que realmente nos gusta y de la manera que nosotros lo haríamos, el resultado final va a ser personal, seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de creer en nosotros mismos. Yo creo que eso es importante, ¿no? Creer en ti, eso es básico. Y ya pues animar un montón, o sea, por ello ya, y bueno, pues los que después de esta charla, o porque ya estáis en ello, ¿no? Vayáis a iniciar o queráis iniciar un proyecto personal, pues nada, desearos lo mejor, deciros que es súper bonito, que se disfruta mucho, que a veces se sufre también, no os voy a engañar, pero que en general cuando uno termina la sensación de satisfacción no hay nada igual. Entonces, bueno, pues animaros un montón, ¿no? A que hagáis, desarrolléis vuestros proyectos. Muy bien. Yo en relación a esto por poner ya una conclusión propia, ¿no? Creo que se puede... A ver, vamos a... Vale, aquí estamos. Creo que con todo esto que nos has explicado, podríamos llegar a la determinación de que la fotografía al final es disfrutar del trayecto hasta conseguirla, ¿no? Porque yo he visto que tú explicas apasionadamente cómo lo preparas, cómo buscas la idea, cómo buscas cómo investigas, ¿no? Y todo eso es para llegar a un sitio, ¿no? Hacer clic de algo que ya tienes pensado anteriormente y reflejar en una imagen todo lo que ya has ido trabajando durante un montón de tiempo, ¿no?
Entonces, al final, poco o mucho no es el objetivo final, no es la foto final lo que persigue, sino el disfrutar de todo el trayecto hasta conseguir esa foto final, ¿no? Que al final es como todo en la vida, ¿no? Es disfrutar del camino, ¿no? Hasta llegar al sitio. Sí, de hecho, cuando acaba el proyecto, pues sientes una especie de vacío, ¿no? Sí, Porque exacto. dices, jo, he estado un montón de tiempo dedicándome en cuerpo y alma un poco a esto, ¿no? Y ahora ha terminado, ¿no? Nos pasó cuando Frido, ¿eh? Cuando terminamos Frido, que además fue tan bonito hacerlo que nos quedamos en vacío. Dijimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por eso, Pero este que habéis empezado en el 2003, bueno, es este el que dices que no habéis acabado, el de sí, Frido. el de DAI lo tenemos El de abierto, o DAI, sea, exacto, el de DAI, sí, sí, se ha expuesto ya un montón de veces y tal, pero no está acabado, pero no sentimos que esté acabado. claro. Todavía continuamos haciendo fotos. Pero Sí, sí, realmente sí. es por eso, porque no queréis dejarlo, porque no Si queréis no, no sentir ese queremos. vacío, claro. Pues seguramente, seguramente. Sí, hemos ido haciendo cosas por medio, ¿no? Y de hecho yo ahora Mm. estoy terminando también un proyecto con el que he estado 2 años y tal, pero ese siempre, digamos que está un poco de fondo. Pero bueno, llegará el día que lo acabemos también, o eso espero. Espero que sí. Rosa, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede ver tu trabajo? Bueno, pues en mi página web, que es, ay, creo que tenía una, ya no estoy compartiendo, vale, creo que había una diapositiva más que creo que ponía mi web. Bueno, es muy fácil porque es rosavázquez.com y como pareja artística rojosache.com. Vale. Y luego, pues bueno, en actividades de docente, pues en lamáquina.es. Todas, como veis, todas son muy fáciles de recordar. Y bueno, pues también tengo un canal de YouTube donde bueno, pues hago menos de lo que me gustaría porque me cuesta muchísimo sacar tiempo, pero bueno, voy haciendo pequeños tutoriales que hablo de proyectos y muestro libros, exposiciones y Ujú. tal, y a ver si próximamente puedo reactivarlo y hacer un poco más y en fin, bueno, luego estoy por redes y todo eso. En fin, por ahí estoy. Si me busca la gente, seguro que me va a encontrar. Muy bien. Igualmente pondremos aquí abajo en las notas del vídeo pondremos todos los enlaces por si queréis daros una vuelta y ver el trabajo de Rosa. Pues Rosa, nada, te agradezco muchísimo que hayas venido a explicarnos cómo trabajas tú los proyectos personales y nada, y que nos vemos cuando queráis. Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y nada, y espero que también que nos veamos muy pronto. Perfecto, pues un saludo. Un saludo. Hasta luego. Besos. Y al resto, pues Adiós. nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que ya sabéis que esto no para. Hasta luego. Hasta luego.